Hello everyone y bienvenidos a otra lección de inglés. El día de hoy vamos a hablar de un tema llamado modal verbs. Los modal verbs son verbos que tienen reglas especiales diferentes a aquellas de los verbos que usamos normalmente para hablar de acciones. Estos son los modal verbs: can, could, will, would, should, must, may, might. Estas palabras también son acciones, pero ¿qué es lo que las hace tan diferentes? Primero que nada, todas estas palabras siguen una regla diferente a la que utilizaríamos normalmente con los verbos de acción como go, play, have, take, watch, eat o los demás. Primeramente, los modal verbs se consideran auxiliares. ¿Qué significa esto? Recordemos que un auxiliar es una palabra que utilizamos para negar o para hacer una pregunta de una oración. Los verbos modales por sí mismos pueden volver una oración negativa o convertirla en una pregunta. A continuación vamos a ver una pequeña reseña de cada uno de estos verbos, su uso y la forma en que comparten las mismas reglas con los demás. El verbo modal can, que significa poder, se utiliza para expresar habilidades o posibilidades presentes. Por ejemplo, I can play the piano. Como ya mencionábamos, todos los modales van a compartir las mismas reglas para volver las oraciones negativas o en pregunta. Por lo tanto, la misma palabra can la puedo utilizar para volver negativa la oración. I can't play the piano. Lo único que tenemos que hacer es agregarle la palabra not. Y al igual que la mayoría de los auxiliares, se puede contraer el can y el not para formar la palabra can't. Si yo quisiera formar una pregunta de habilidad, yo utilizaría la palabra can al inicio, antes del sujeto. Can you play the piano? Yes, I can. No, I can't. Al igual que el verbo modal can, todos los demás van a seguir reglas similares. Por ejemplo, la palabra could. Podemos decir que could es el pasado de can, porque significa podía o podría. Es el verbo modal que utilizamos para hablar de habilidades del pasado y también para posibilidades. Cuando se usa en pregunta, se puede utilizar para hacer solicitudes formales. Un ejemplo sería: I could help you. Yo podría ayudarte. En forma negativa vamos a seguir la misma regla. Could más not se pueden unir en la forma couldn't. I couldn't go to the party. Yo no pude ir a la fiesta. Y en forma de pregunta la puedo utilizar para hacer una solicitud. Could you help me? ¿Podrías ayudarme? El verbo modal will se utiliza para expresar futuro, de predicciones y también promesas. La palabra will, a diferencia de los otros dos modales, no tiene una traducción específica. ¿Por qué es esto? Como sabemos, en español utilizamos los tiempos futuros y pasados al cambiar la forma y la terminación de los verbos, pero en inglés utilizamos un auxiliar que nos permite saber si la oración está en futuro o en pasado. Entonces, la palabra will lo que nos ayuda es a saber que la oración está en futuro. Podemos decir que cuando combinas will con algún verbo en inglés, es como si en español le dieras una terminación en futuro. Por ejemplo, will go, iré. Will play, jugaré. Will eat, comeré. Un ejemplo con will de predicción: I will go to the party. Yo iré a la fiesta. Si yo quisiera negar esa oración, recordemos que los modales siguen todos la misma regla. Voy a usar will y not para negar. I will not go to the party. Solamente que will tiene una regla especial. Al combinar la palabra will con la forma negativa not, se va a formar la contracción won't. Un ejemplo sería: I won't go to the party. Al igual que con los otros verbos modales, la pregunta también sería cambiando la palabra will al inicio. Will you go to the party? Yes, I will. No, I won't. La palabra would va a ser prácticamente el mismo caso que la palabra will. Esta palabra no tiene una traducción específica en español. Lo que sí podemos decir es que si combinas la palabra would con algún verbo en inglés, es como si en español les dieras la terminación ia. Would go, iría. Would play, jugaría. Would watch, miraría. La palabra would se va a utilizar especialmente cuando quieras expresar suposiciones, y también si fuera una pregunta se puede utilizar para hacer solicitudes de manera formal.
Un ejemplo sería I would love to go to the movies. Me encantaría ir a las películas. En forma negativa, lo mismo, vamos a usar la palabra would combinada con la palabra not formando wouldn't. I wouldn't like to go to the movies. No me gustaría ir a las películas. En una pregunta sería would you like to go to the movies? Utilizando la palabra would antes del sujeto, siendo las respuestas yes I would o no I wouldn't. La palabra must es un tanto especial. Esto es porque tiene dos significados que se pueden utilizar de manera diferente, dependiendo de cómo la utilizas y con qué verbos. Se utiliza para expresar obligaciones de manera muy formal o restricciones cuando se usa de manera negativa. Por ejemplo, you must do your homework. Tú tienes que hacer tu tarea. En forma negativa, lo mismo, combinamos la palabra must con la palabra not y nos queda la palabra mustn't. You mustn't be home late. Tú no tienes que llegar tarde a casa, como una restricción. Generalmente la palabra must no se va a utilizar para hacer preguntas, porque expresa una obligación o una restricción. Pero también tiene otro significado. La palabra must, al combinarse con ciertas acciones como la palabra feel, sentir, be, estar, se puede utilizar para expresar conclusiones. Por ejemplo, mi hermano no ha llegado a la casa. Entonces podemos concluir he must be stuck in traffic. Él debe estar atrapado en el tráfico. O por ejemplo, Carlos no vino hoy a la clase. He must feel sick. Él debe sentirse enfermo. Finalmente, la palabra may y might significan quizá o tal vez. Las utilizamos para expresar posibilidades y en algunos casos la palabra may se utiliza para expresar permisos. Por ejemplo, I may not go to the movies tonight. Puede que no vaya al cine esta noche. I might have to work late tonight. Puede que tenga que trabajar hasta tarde esta noche. La palabra may también se puede utilizar para expresar permisos. May I come in? May I go out? O también para otorgarlos. You may go with your friends today. En general, esas serían las reglas principales de los modal verbs. Recuerda, todos siguen las mismas reglas. En forma afirmativa se combinan con un verbo en forma base. En la forma negativa puedes agregarles la palabra not y formar la contracción uniendo el modal con la forma negativa. Solo recuerda, may not no tiene contracción. Si fueras a hacer una pregunta, recuerda utilizar el verbo modal al inicio de la oración antes del sujeto. Si te gustó la cápsula, dale un like y follow para más videos como este. Eso sería todo de mi parte. See you next class.